Recordemos esta figura triangular que nos resumía las leyes de electrostática, nos relacionaba las fuentes, ρ, con los campos, E, y los potenciales B, con las distintas fórmulas que teníamos. Es decir, si teníamos el campo eléctrico y queríamos el ρ, había una fórmula. Si teníamos ρ y queríamos el campo eléctrico, teníamos la fórmula. Si queríamos de E pasar a B, había una fórmula, y así con cada cosa. Eran las fórmulas que hemos visto. El mismo gráfico habíamos visto para magnetostática, relacionando la densidad de corriente J con el campo magnético B y el vector potencial magnético A, y todas las formas para pasar de uno a otro. Lo que vamos a hacer ahora es observar este mismo tipo de diagrama, pero para electrodinámica, con todas las cosas que ya tenemos. Acá tenemos el diagrama empezando por las fuentes, ρ y J, ρ densidad de carga, J densidad de corriente, y relacionadas por la ecuación de continuidad, divergencia de J igual menos d ρ dt. Todas las cosas que vayamos mencionando van a estar con su link en la descripción. Por el lado derecho, abajo, tenemos los campos eléctricos y magnéticos, divergencia de B igual a 0 y rotor de E igual dB de t. Estas son algunas de las ecuaciones de Maxwell. Del lado izquierdo tenemos potenciales, B y A, vector potencial magnético y potencial eléctrico. Y tenemos la condición de Gauge de Lorentz, divergencia de A igual menos 1 sobre c cuadrado dB dt. Ahora empecemos por alguna de las flechas de cómo pasar, por ejemplo, de las fuentes a los potenciales. Tenemos acá los potenciales retardados, las fórmulas que teníamos para B y para A en términos de ρ y J respectivamente. ρ y J están entre corchetes, eso es simplemente decir que hay que evaluarlo en tiempo retardado. Para ir de potenciales a fuentes, tenemos estas fórmulas de ρ en función de B y J en función de A, que eran las ecuaciones de onda inhomogéneas. Estas ecuaciones también aparecían cuando vimos el gauge de Lorentz. Luego, si queremos pasar de fuentes a campos, tenemos todo esto que vemos acá, que son las ecuaciones de Yeffimenko. También las cargas y las corrientes, las densidades, se evalúan en tiempos retardados. Acá deberíamos tener un punto, esto es ρ punto, acá era J punto, este J y este J punto. Las ecuaciones de Yeffimenko. Para ir de los campos hacia las fuentes tenemos ρ igual a epsilon 0 divergencia d y J igual 1 sobre mu 0 rotor de B menos epsilon 0 d dt, que no son más que las otras dos ecuaciones de Maxwell. Y nos queda ir de potenciales a campos, que eso lo hacemos con las ecuaciones E igual menos gradiente de B menos dA dt y B igual rotor de A, la fórmula para el vector potencial magnético. Esto lo vimos en la formulación potencial electrodinámica. Para pasar de campos a potenciales no vimos ninguna en electrodinámica, aunque sí teníamos las de electrostática y magnetostática por separado, pero siempre se puede intentar ubicar un potencial para el campo determinado, pero no tenemos una fórmula en concreta en todo lo que vimos de electrodinámica, pero sí tenemos todo el resto, que nos da un panorama bastante completo de todo lo visto. Es un resumen de electrodinámica.